el presidente del Consejo Editorial del Mundo y catedrático de Derecho Constitucional, don Jorge Esteban, ha aceptado amablemente atender a Periodista Digital aquí en los cursos de verano de la Universidad Complutense en Euskadi. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, don Jorge, usted durante su intervención ha dicho sobre el mundo que ha cambiado el director, pero la orquesta sigue siendo la misma. Sin embargo, en algunos asuntos vemos que está habiendo una clara línea, un claro cambio en la línea editorial. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se trata el asunto de la monarquía. ¿Esto sigue siendo la misma orquesta o en realidad ha habido algunos pequeños cambios? Yo creo que en las líneas generales sigue siendo lo mismo. Es más, el propio Pedro J. lo ha dicho claramente. El día que él vea que la línea editorial del Mundo se destaca demasiado de lo que él piensa o de lo que ha sido siempre el diario El Mundo, pues entonces él abandonará el periódico. Lo ha dicho claramente, no lo digo yo. Sin embargo, es verdad que ha dicho esto, pero la propia intervención de Pedro J. Ramírez, ahí sí que, digamos, ha cantado un poco la cartilla a los propietarios e incluso a Casimiro García Abadía, diciendo, bueno, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, adiós fusiones, ciertas líneas rojas que no se pueden cruzar. Se corre el riesgo de que Pedro J., al no irse del todo de la empresa, se convierta, por recuperar la expresión de Felipe González para los expresidentes de gobierno, en un jarrón chino. Bueno, en estos momentos yo creo que la influencia de Pedro J. puede ser única y exclusivamente intelectual. Es decir, que lo que diga en sus artículos puede influir porque intelectualmente es válido. Desde el punto de vista, digamos, político o si quiere desde el punto de vista empresarial, no quiero que tenga que influir ni puede influir. También le quería preguntar, me ha llamado la atención, en varios momentos en su intervención ha citado a Federico Jiménez Los Santos, un columnista de esa casa, y eso me ha llevado a una reflexión. Es verdad que hemos visto cómo Federico Jiménez Los Santos, que tenía las 4 esquinas el fin de semana, desaparecen las 4 esquinas, las 3 cartas de Ansón desaparecen, se mantienen como articulistas, pero como que pierden peso. Está habiendo un cambio en la selección y hemos visto aparecer nuevos columnistas. La marcha de Pedro J., la llegada de Casimiro García Abadía al frente del periódico, ¿va a suponer un cambio fuerte en lo que es la sección de opinión del periódico? Yo no creo que eso sea así. El problema de la desaparición de estas secciones es por razones económicas. Es decir, estos periodistas tenían un salario especial. La situación del periódico, no del Mundo, sino de todos los medios de comunicación, hoy es desastrosa, como todos sabemos, y hay recortes en todas partes, pero no se le puede mirar 3 pies al gato porque no lo hay. Se ha hecho simplemente una reducción. Yo también cobraba como presidente del Consejo Editorial una cifra y hoy cobro ni la mitad de lo que cobraba. Es decir, que todos hemos, en este sentido, en el periódico y en el suyo y en todo, supongo que hay recortes. La situación del país es desastrosa económicamente, pero eso lo estamos sufriendo en la prensa y en la industria y en la universidad. Ahora la Universidad Complutense a la que yo pertenezco, pues el señor rector ha tenido que pedir 8 millones de euros porque no puede pagar las nóminas. Pues esa es la situación. Bueno, ya que habla de la universidad, y le quiero hacer una pregunta como catedrático de Derecho Constitucional. Ahora el gran reto constitucional parece que es la ofensiva o el reto independentista lanzado por Artur Mas y que parece que se va a sumar también el gobierno vasco. Desde el gobierno de Mariano Rajoy se está respondiendo como se debe, desde un punto de vista legal, utilizando las leyes, ¿se está respondiendo? No, pero vamos a ver, el problema no viene de Rajoy, que no lo está haciendo bien en este aspecto. El problema viene desde el primer gobierno que hubo en España después de la Constitución, que fue de UCD. Y a partir de ahí, los gobiernos socialistas, los gobiernos del PP, ahora otra vez el PP, después de lo de Zapatero, que es uno de los grandes culpables de lo que está pasando en gran parte, pues viene todo de la misma causa. ¿Y la causa cuál es? No se acabó la Constitución. La Constitución, en lo que se refiere al título 8, lo dejó abierto y dijo que los demás, según vengan, pues que lo vayan arreglando. Eso no puede ser. Es el único caso de una Constitución en donde no se acaba diciendo cuáles son las competencias del Estado, cuáles son las de las comunidades autónomas, y estamos pagando ahora lo que no se decidió en ese momento. Por otro lado, la locura, por llamarlo así, del entonces candidato a presidente del gobierno del Partido Socialista, que era Rodríguez Zapatero, cuando dijo aceptaré el
estatuto, que no había necesidad de estatuto en esos momentos, nadie lo quería, un estatuto nuevo en Cataluña, pero cuando dijo aceptaré el que venga, eso fue una locura. ¿Por qué? Porque el estatuto desde el principio, era inconstitucional. Y después no solamente se recortó algo por las Cortes, sino que el propio Tribunal Constitucional no se atrevió nada más que a pegarle también 2 o 3 tajos, pero nada más. Y el estatuto era inconstitucional porque no solamente por lo que decía, sino porque rompía absolutamente la propia filosofía de la Constitución, que es la de tener un régimen que sea descentralizado políticamente, con algunas comunidades autónomas con más competencias que otras, porque no tienen por qué ser iguales. De ahí el que se hiciese la diferenciación entre nacionalidades y regiones en el artículo 2 de la Constitución. Pero eso no se llevó a cabo después. Es decir, no se dijo nacionalidades son estos y las regiones son estas. Y unas tienen estas competencias y las otras tienen otras. Hemos pasado de primero a esa situación de pequeña diferenciación. Después al café para todos, de todos éramos iguales. Y después un intento de Cataluña y el País Vasco de ir otra vez separándose de las demás para tener un estatuto especial. Pero insisto, son todos los gobiernos de España. El de Suárez, el de... bueno, habría que salvar al de Calvo Sotelo. Habría que salvarlo porque Calvo Sotelo es el único que se le ocurrió, y en parte yo tuve participación en ello, de hacer una LOAPA. La LOAPA era una ley de ordenación de todo lo que era el mapa autonómico en esa fecha, para decir cuáles eran las competencias de las comunidades autónomas, cuáles las de Cataluña, cuáles las del País Vasco y cuáles son las del Estado. Pero el Tribunal Constitucional no entendió lo que se quería hacer y se echó abajo en parte la LOAPA y después ha pasado todo lo que está pasando. Y también en la Constitución aparece el artículo 20, la libertad de expresión, de la cual además usted ha hablado hoy, citando este artículo reciente sobre el daño de una nueva sentencia sobre libertad de expresión, derecho a intimidad, derecho a la propia imagen. Pedro J. Ramírez, por su parte, ha hablado de cómo el gobierno de Rajoy busca limitar, cercenar la libertad de prensa, atar en corto a los medios. Ahora mismo, ¿quién es más peligroso para la libertad de expresión en España? ¿Los tribunales, el gobierno, el Parlamento? Es que lo grave de España es que los tribunales y el gobierno tienen conexiones, y eso es lo malo. Eso es lo malo, es decir, que hay conexiones. Las sentencias que hoy comenta Enrique Gimbernat en El Mundo, pues nos dicen que hay una serie de conexiones entre lo que era antes el PP en la época de Aznar y las sentencias que han sacado ahora, porque es una sentencia demencial en donde se niega la libertad de expresión. Todos sabemos que todo el mundo tiene derecho a la privacidad. Pero también hay una cosa que es evidente y es una regla de 3 en todos los países democráticos. Los personajes públicos tienen menos derecho a la privacidad, o tienen, mejor dicho, una privacidad mucho más restringida que la de cualquier otro ciudadano. Eso es así. Entonces, en definitiva, el peligro para la libertad de expresión es la alianza entre tribunales y gobierno, ¿o cuál de los dos es más peligroso? No digo alianza, pero digo que, como he demostrado en los comentarios que he hecho en la charla, pues la forma de nombrar a los tribunales superiores, concretamente el Supremo y el Constitucional, que es el que está dando ahora la jurisprudencia sobre la libertad de expresión, pues no es correcta, porque hay una politización total entre el Tribunal Constitucional y el gobierno de turno. Bueno, don Jorge de Esteban, muchísimas gracias por atender a Periodista Digital. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes.